Los encontraron al amanecer, tendidos sobre la hierba húmeda como si el caos hubiera hecho una ofrenda a la selva. 4 tigres de Bengala, adultos, musculosos, abatidos, y en el centro de ese círculo sangriento, el cuerpo inmóvil de un león gigantesco. Era Titán. Su melena estaba empapada en barro y sangre seca. No parecía un vencedor, tampoco un vencido. Parecía sacrificado. Los primeros cuidadores que llegaron pensaron que se trataba de una masacre entre tigres. El santuario ya había sido escenario de disputas mortales antes, pero nada como aquello. El león africano estaba rodeado por sus depredadores locales y, sin embargo, no había rastros de una batalla justa. No había garras marcadas en su rostro. No había mordidas profundas. Solo un rastro de espuma en sus labios y un olor metálico, extraño, químico. Titán pesaba casi 280 kilos. Era una anomalía viviente. Había sido traído desde África como parte de un proyecto de conservación experimental, pero lo que nadie predijo fue que no se adaptaría al entorno. Lo dominaría, lo reescribiría a su manera. Durante 2 años, ningún animal, ni siquiera Raja, el tigre más temido del lugar, se atrevió a desafiarlo cara a cara después de su primera derrota. Aquel 11 de agosto la selva tailandesa se quedó en silencio. Los buitres no bajaron, los monos dejaron de gritar, hasta las cámaras del santuario fallaron. Todo lo que quedó fue una escena brutal. Titán muerto y a su alrededor sus posibles verdugos también sin vida. Una imagen que ningún científico, por más escéptico que fuera, podía explicar con lógica. Lo trasladaron en helicóptero al Museo de Historia Animal de Nakhon Ratchasima. Se anunció que sus restos serían conservados como ejemplo de adaptación intercontinental. Pero algo ocurrió, algo oscuro. 2 semanas después, durante una inspección rutinaria, los huesos ya no estaban. Ninguna pieza, ningún colmillo, ni una sola etiqueta. Las cámaras de seguridad no grabaron nada. Los registros de entrada fueron borrados. La versión oficial, fallo eléctrico. Pero entre los guardias se hablaba en voz baja. Algunos afirmaban que alguien pagó mucho dinero para borrar el nombre de Titán de la historia. Otros que su cuerpo jamás fue enterrado, que se lo llevaron para estudiarlo o para esconderlo. En las aldeas cercanas surgieron leyendas, que Titán fue envenenado por orden de quienes temían su poder, que sus propios descendientes lo traicionaron o que simplemente su espíritu era demasiado fuerte para la jaula en la que lo colocaron. No era un león común, era una fuerza. Antes de morir, Titán había hecho lo impensable. Venció al tigre dominante, transformó leoas asiáticas en cazadoras letales y convirtió la jungla en su reino. No solo perturbó el equilibrio ecológico, lo reemplazó por uno nuevo, uno que solo él comprendía. Y ahora su muerte dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue traición? ¿Justicia? ¿Temor? Sea como sea, el rugido de Titán aún resuena. Suscríbete a Instinto Alfa y acompáñanos en esta historia salvaje, porque lo que hizo ese león desafía todo lo que creíamos saber. El santuario de Ban Pak Chong, en el corazón de Tailandia, no es un refugio, es un ecosistema encapsulado, un intento humano de controlar lo indomable. Rodeado por colinas húmedas y selvas monzónicas, el lugar fue creado como un experimento, juntar grandes felinos de distintos orígenes bajo supervisión. Pero la selva, incluso encerrada, sigue siendo selva. Allí, el aire huele a fruta fermentada, a humedad vieja y a carne. Las ramas crujen, no por el viento, sino por las pisadas sigilosas de cazadores que jamás fueron domesticados. Tigres de Bengala, acostumbrados a emboscar, a devorar sin aviso. Criaturas que no rugen antes de matar, que saben esperar, observar y desaparecer. El terreno está dividido por fosos naturales y muros discretos. No hay jaulas.
Los animales deambulan entre espacios vastos, interconectados, como si fueran libres, pero no lo son. Están vigilados, observados y a veces empujados unos contra otros por decisiones humanas invisibles, con fines científicos, económicos o egoístas. Los tigres dominaban este territorio desde el inicio. Rajah en particular era el alfa absoluto. Nadie osaba disputarle una presa, ni siquiera sus descendientes. Durante 5 años lideró con violencia, forjando su imperio sobre miedo y fuerza. Los cuidadores lo llamaban el espíritu del bambú. Nadie creía que pudiera caer. Pero entonces, desde África, llegó algo que nunca debió pisar ese suelo: un león, más grande, más pesado, más directo. Mientras los tigres cazaban en silencio, él rugía y avanzaba. Donde ellos se deslizaban entre sombras, él imponía su presencia como un trueno que no pide permiso. Lo llamaron Titan. Titan fue enviado como parte de un acuerdo entre centros de conservación. Supuestamente no habría contacto directo con otros grandes felinos, pero las barreras se borraron. Alguien permitió el cruce, tal vez por error, tal vez por curiosidad, tal vez por ambición. En menos de 6 meses, Titan ya caminaba libre entre los dominios de Rajah. Al principio los tigres lo evitaban, no por miedo, sino por desconcierto. Nunca habían visto un depredador que no se escondía, que comía en su presencia, que dormía donde quería. Algunos lo observaron desde las sombras, otros lo provocaron con gruñidos breves, pero Titan no respondió. Solo miraba, como si ya supiera que todo aquello pronto sería suyo. Lo que nadie prevía era que la selva iba a aceptarlo, que las leoas asiáticas, más pequeñas pero inteligentes, iban a seguirlo, que cambiarían sus hábitos, que dejarían de cazar solas y empezarían a coordinar, imitando las tácticas africanas. En menos de un año, un nuevo patrón surgía, un grupo, un clan, una amenaza organizada. Y así, el terreno dejó de ser tailandés en espíritu, porque cuando Titan caminaba, los sonidos callaban. Donde dormía, los tigres no pasaban. El santuario ya no era neutral, era un campo de guerra silenciosa, una jungla dividida entre lo que fue y lo que estaba por venir. Titan nació bajo un sol cruel, en las llanuras del sur de Botsuana. Era el último de una camada numerosa, pero desde el inicio impuso su presencia. Sus hermanos temblaban ante sus gruñidos. Su madre, una leona veterana llamada Sequana, tuvo que alimentarlo el doble que a los demás. Era más grande, más hambriento, más impaciente. Parecía crecer no por días, sino por horas. A los 9 meses ya cazaba solo. A los 12 derribó su primer ñu sin ayuda. Los rangers que monitoreaban la región lo apodaron El Coloso, y su nombre empezó a circular entre los equipos de conservación. Nunca se alejaba del grupo, pero tampoco obedecía. Seguía su propio instinto, con la mirada fija, como si supiera que estaba destinado a algo mayor. El destino de Titan cambió durante una sequía brutal. Su manada fue diezmada por la falta de agua y por un incendio que devoró parte de la reserva. Cuando un helicóptero llegó para rescatar a los sobrevivientes, Titan fue uno de los primeros en ser sedado. Lo eligieron por tamaño, genética y fortaleza. Iba a formar parte de un programa internacional de preservación genética. Nadie pensó en su mente, solo en su cuerpo. Fue transportado a Tailandia en una jaula reforzada, bajo vigilancia constante. El viaje duró 36 horas. Durante todo ese tiempo no rugió una sola vez, pero sus ojos no parpadearon. Observaba a los humanos a través de los barrotes como si los estuviera memorizando, como si supiera que estaba cruzando no solo un océano, sino un límite natural que nunca debió romperse. Al llegar al santuario, lo colocaron en un área de cuarentena. Los primeros días fueron de observación. Titan no comía, no dormía, solo recorría el perímetro de su nuevo territorio,
midiendo cada roca, cada árbol, cada sombra. Y entonces, una noche, rugió, no por miedo, sino como un anuncio, como una declaración. Su presencia empezó a perturbar la selva. Los tigres a lo lejos respondían con gruñidos incómodos. Los cuidadores decían que las cámaras térmicas registraban movimientos inusuales cerca de los límites de su jaula. Pero Titan no intentaba escapar. No. Él esperaba que los demás se acercaran, como si supiera que lo harían. La primera interacción no fue con un macho dominante, sino con una leoa asiática llamada Banda. Ella se aproximó con cautela, como si obedeciera una llamada muda. No hubo violencia, solo contacto visual. Y al amanecer siguiente, Banda seguía al lado de Titan, como si siempre le hubiera pertenecido. En los meses siguientes, más leoas cruzaron hacia su área. Titan no luchaba por ellas, no las poseía, las atraía, se movían con él, cazaban con él, descansaban con él, formaban algo nuevo, algo que ni los expertos sabían cómo clasificar. Un grupo mixto de felinos, unidos por un instinto más fuerte que la especie. Instinto de poder. Así nació la amenaza. No como un monstruo, no como un experimento fallido, sino como una nueva fuerza. Titan no era solo un león. Era el portador de un sistema, de un método que la selva asiática jamás había conocido. Y que, una vez despertado, ya no podía ser contenido. Al principio, los tigres no entendían. Veían a las leoas asiáticas moverse en grupo, flanqueando a presas más grandes de lo habitual, acechando con una coordinación desconocida. Ya no eran cazadoras solitarias, ahora atacaban como una manada africana. Y detrás de ellas siempre caminaba Titan, lento, silencioso, observador, sin dar órdenes, pero dirigiendo todo. Las cámaras del santuario captaron escenas que sorprendieron incluso a los biólogos más experimentados. Cacerías perfectas, emboscadas sincronizadas. Las leoas rodeaban a un ciervo sambar mientras Titan lo esperaba al frente, bloqueando la huida. No era instinto individual, era estrategia, aprendizaje, imitación de un sistema importado desde otra tierra. Raja, el tigre dominante, se mantuvo al margen los primeros meses. Confiaba en su poder, en su reputación de asesino. Había matado a su propio hermano para alcanzar el trono del santuario. Pero pronto, las presas comenzaron a escasear. Las leoas de Titán cazaban cada vez más lejos, cruzando límites que antes eran sagrados. Y Raja supo que el silencio era debilidad. Un día, los cuidadores encontraron las marcas. 3 tigres jóvenes, subordinados de Raja, yacían heridos cerca del estanque occidental. Nadie vio el ataque, pero el patrón era claro. Garras grandes, profundas, mordidas en el cuello. Uno de ellos no sobrevivió. Titan no solo estaba cazando comida, estaba cazando respeto. A la 6ª luna desde su llegada, Titan ya tenía 5 leoas a su lado. No había violencia entre ellas, solo roles. Cada una cumplía una función. Banda era la exploradora, Meili, la emboscadora, Kaara, la cuidadora de los cachorros. Porque sí, ya había cachorros. Titan había dejado herencia y eso cambiaba todo. Raja no podía tolerar una línea de sangre nueva, con costumbres extranjeras naciendo bajo su dominio. Fue entonces cuando, por primera vez, se acercó. No para atacar, sino para espiar. Las cámaras térmicas lo mostraron merodeando en la noche, observando desde la maleza. Sus ojos, normalmente implacables, parecían vacilar. El santuario empezó a dividirse. Algunas tigresas comenzaron a acercarse a las zonas donde Titan cazaba, atraídas por la abundancia, por la calma, por algo que no sabían nombrar. Raja respondió con fuerza, atacó a 2 de ellas, mató a una, reclamó territorio a gritos, como si su rugido aún bastara, pero ya era tarde. Los cuidadores no intervinieron, habían perdido el control.
El experimento se había convertido en un conflicto real, orgánico, imposible de predecir. Titán no había roto las reglas, las había reescrito. Y en esa nueva ley de la selva, los que antes eran reyes, ahora temblaban. A cada amanecer se escuchaba primero un rugido largo y grave. No venía de un tigre, venía del león, de Titán. Y con ese sonido, la selva entera se reacomodaba. Los árboles no se movían, pero todo el ecosistema lo escuchaba, porque el poder ya no tenía rayas, tenía melena. Todo imperio, por más salvaje que sea, se pudre desde dentro. Titán había logrado lo impensable, transformar un grupo disperso de leoas en una fuerza cohesionada, conquistar territorio ajeno y establecer un linaje híbrido. Pero el precio de gobernar no es la guerra externa, es la lealtad interna, y en la selva, lealtad no siempre significa obediencia. Las primeras grietas no fueron rugidos ni zarpazos, fueron miradas. Banda, la primera leoa que lo siguió, comenzó a aislarse. Ya no cazaba con el grupo, se quedaba detrás, observando a los cachorros con un gesto que no era ternura, era cálculo, porque sabía lo que los humanos olvidan, que la selva no tolera favoritismos eternos. Mowgli, por su parte, comenzó a actuar por cuenta propia. Cazaba sin coordinación, se alejaba del grupo y regresaba con heridas. Una noche trajo restos de un tigre joven. No lo había matado ella, lo había encontrado, devorado. Pero en lugar de compartir la información, lo ocultó. Titán la observó de lejos, sin intervenir. Él también sabía y esperaba. Mientras tanto, los cachorros crecían. 2 machos, fuertes, inquietos. Titán los vigilaba de cerca, pero Kaara, la leoa cuidadora, empezó a mostrar señales de agresión cuando él se acercaba demasiado. ¿Era protección o desconfianza? A veces incluso las madres ven al alfa como amenaza cuando la línea sucesoria se vuelve ambigua. El verdadero quiebre ocurrió cuando una de las leoas desapareció. Y no fue por tigres. Las cámaras mostraron a Banda siguiéndola en la madrugada. Luego, nada, silencio. Al día siguiente, Banda regresó sola, cojeando, sin sangre, sin explicación. Nadie preguntó, pero Titán rugió esa noche, no por territorio, sino por traición. El ambiente entre ellos ya cambió. No se rozaban al dormir, ya no se miraban al cazar. Titán caminaba al frente, pero ya no lideraba. Sus ojos estaban más pesados, su andar más lento. Había comprendido, su manada ya no era una extensión de su instinto, era un campo de tensión constante, un polvorín. Fue entonces cuando Rajá, astuto, dio su primer golpe. No atacó directamente, envió a una tigresa joven hacia el territorio de Titán, herida, sangrando. Una trampa. Kaara cayó, intentó ayudarla. Pero detrás venían 2 machos ocultos. Titán llegó a tiempo, pero ya era tarde. Kaara murió esa noche, no por un tigre, por una elección errada. Después de eso, Titán ya no rugió, solo patrullaba, solo miraba, solo recordaba. Las leoas se dispersaron, el grupo se fragmentó. El poder que construyó con estrategia ahora se evaporaba como niebla al amanecer. En su mirada no había derrota, había aceptación, como si ya supiera que todo reinado termina por pudrirse en soledad. Y en esa soledad, Titán se volvió peligroso. No rugía por dominio, rugía por memoria, no buscaba más hembras, buscaba respuestas, y aunque sus patas aún temblaban la tierra, ya nadie lo seguía por respeto, solo por miedo. El amanecer llegó como una sombra densa, anunciando lo inevitable. Titán ya no caminaba por el santuario, ya no buscaba cazar ni dominar. El rugido que había recorrido kilómetros ahora se apagaba en su garganta. La traición de su propia manada le había robado el alma, pero había algo más profundo que le mantenía de pie. La necesidad de terminar lo que había comenzado. Rajá, sabedor de que la presa era la desesperación de Titán,
Había comenzado a hacer movimientos más audaces. Su propia manada ya no lo seguía con la misma confianza. Pero, entre los tigres, la jerarquía siempre se establece por la fuerza. Y Raya sabía que si Titan caía, el resto de los felinos se dispersaría. Así, el gran duelo estaba escrito. El último rugido entre dos titanes. La tarde previa al enfrentamiento, Titán caminaba entre los árboles. Sus pasos, más pesados que antes, resonaban en la quietud del santuario. Los ojos de los cuidadores observaban desde lejos, sabiendo que lo que estaba por ocurrir era algo que jamás habían presenciado. La cámara térmica seguía su figura, gigantesca, lenta, pero con la furia de un volcán en su interior. Raya se encontraba al otro lado del santuario, en lo que antes había sido su terreno. Desde allí miraba a Titan, que ahora era una sombra errante. En su mente no había dudas, solo podía quedar uno. La selva ya no aceptaba dos reyes, y esa noche todo lo que había sido construido con sangre y muerte quedaría resuelto. El enfrentamiento no fue una lucha larga. En cuanto Titan y Raya se vieron, el aire se cargó de una tensión eléctrica. Titán, aunque envejecido por la desconfianza y las traiciones, todavía conservaba la brutalidad de su juventud. Raya, más joven pero ardiente en su hambre de poder, no dudó ni un segundo. La lucha comenzó con un choque ensordecedor, como si el cielo mismo se abriera. Los rugidos no eran sonidos animales, eran gritos de un reino que se desmoronaba. Titán se abalanzó sobre Raya con una fuerza brutal, las garras desgarrando el aire. Raya, con su agilidad, esquivó por poco, pero el peso de Titán era inhumano. La tierra tembló bajo sus patas, las ramas se rompían bajo su peso. Cada movimiento era un recordatorio de lo que ambos representaban, dos fuerzas indomables, pero condenadas a colisionar. El primer mordisco de Titan fue directo al cuello de Raya, dejando una herida profunda. El tigre intentó zafarse, pero Titan lo mantuvo atrapado. Sus garras, implacables, continuaban desgarrando la carne. El combate fue violento, breve y decisivo. Raya, luchando por su vida, intentó morder el rostro de Titan, pero su velocidad ya no era suficiente. Titan había aprendido a dominar cada aspecto de su cuerpo. Un último giro, y con una explosión de fuerza logró finalmente someter a Raya. Un rugido final de Titan rompió el silencio mientras el tigre caía al suelo, derrotado. La victoria de Titan fue rotunda, pero vacía. No celebró, no se acercó a los suyos. Observó el cuerpo de Raya y luego se alejó. Sabía que aunque había ganado, el precio ya había sido pagado. El poder se había sellado con sangre, pero la selva, sabia y cruel, lo observaba en silencio, esperando lo que vendría después. Titán no volvió a rugir después de esa noche. La muerte de Raya no trajo gloria, ni restauró su poder. Solo dejó un vacío. Las leoas no regresaron. Los tigres jóvenes se dispersaron. El santuario que antes vibraba bajo la tensión entre dos imperios, ahora se sumía en un silencio espeso. Titán vagaba solo, como un espectro, como si su alma se hubiese consumido junto a la de su enemigo. Durante días se le vio cerca del cuerpo de Raya. No lo devoró, no lo tocó, solo lo miraba, como si entendiera que ese cadáver representaba algo más que una victoria. Era el fin de un ciclo. Había vencido, sí, pero todo lo que había construido con su presencia estaba ahora en ruinas. Sus hijos no lo seguían. Sus compañeras ya no cazaban a su lado. Los cuidadores comenzaron a notar un cambio sutil pero alarmante. Titán ya no comía como antes. Rechazaba incluso su carne favorita. Bebía agua con lentitud, como si cada sorbo le costara. Sus movimientos eran erráticos, sus ojos opacos. Y sin embargo, no presentaba heridas visibles. Algo más profundo estaba ocurriendo. Una madrugada, el equipo de vigilancia perdió contacto visual con Titan.
Las cámaras térmicas lo mostraban quieto, inmóvil, en una zona poco transitada. Al llegar, lo encontraron acostado, rodeado por un silencio sepulcral. A su alrededor, 4 tigres muertos, todos jóvenes, todos con espuma en la boca, y en el centro, el león gigante. El cuerpo de Titan no tenía mordidas, tampoco rastros de pelea, solo una ligera hemorragia nasal y las pupilas dilatadas. La conclusión preliminar fue envenenamiento. ¿Pero cómo? ¿Y por qué había tigres a su alrededor? ¿Lo emboscaron? ¿Fue una represalia? ¿O fue un sacrificio? El cadáver fue trasladado de inmediato al Museo de Historia Animal de Nakhon Ratchasima. Se anunció una autopsia completa. Sus restos serían preservados como prueba de un fenómeno sin precedentes, un león africano que había dominado a los tigres asiáticos. Pero lo que vino después convirtió su historia en leyenda. En menos de 48 horas, los huesos desaparecieron. Las vitrinas estaban vacías, las etiquetas arrancadas, las cámaras desactivadas por mantenimiento. No había testigos, no había registros. El cuerpo de Titan, el más grande que se haya visto en territorio oriental, se esfumó. Algunos culparon a traficantes de especies, otros a coleccionistas privados dispuestos a pagar fortunas por un símbolo de poder. Pero hubo quienes susurraron otra teoría, que Titan nunca murió, que lo ocultaron porque era demasiado incómodo, demasiado salvaje, demasiado real, que no debía existir. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. Titan no fue solo un león, fue una grieta en el orden natural, una criatura que rompió fronteras, que desafió linajes y que impuso un nuevo lenguaje en la jungla. Y aunque su cuerpo desapareció, su historia sigue caminando entre las sombras. Cuando Titan desapareció, no solo se fue un león, se desmoronó una estructura que había alterado silenciosamente el pulso de toda la selva. Durante 2 años, su presencia había reconfigurado rutas, desplazado especies, modificado la conducta de depredadores y presas. Era como si la jungla hubiera aprendido un idioma nuevo, y ahora, sin él, quedaba muda. Los ciervos sambar, que antes habían desaparecido de ciertas zonas, comenzaron a regresar, pero lo hicieron con cautela, como si todavía esperaran ver aquella silueta colosal en la maleza. Las bandadas de aves, antes inquietas por los movimientos del grupo de caza liderado por Titan, volvieron a posarse en los árboles bajos. Aparentemente, la normalidad regresaba, pero los tigres no eran los mismos. Los machos que quedaban no reclamaron de inmediato el territorio que Rajah había perdido. Algunos se volvieron nómadas, otros evitaron por completo las zonas donde Titan cazaba. Había un rastro invisible, casi místico, que seguía infundiendo respeto. El fantasma del león seguía gobernando sin estar presente. Las leoas asiáticas que lo siguieron también se dispersaron. Banda fue vista cruzando hacia el este, sola, con 2 cachorros a cuestas. Meili desapareció por completo. De Kahara no se volvió a saber nada. Pero lo curioso fue que en los meses siguientes, varios cuidadores reportaron ver grupos de hembras cazando en coordinación. Algo inédito entre tigresas. Fue una herencia genética, un aprendizaje conductual, una nueva cultura de caza. Lo cierto es que, aunque Titan se había ido, su influencia perduraba. Las presas comenzaron a desaparecer de ciertas áreas con patrones similares a los que seguía su grupo. Incluso sin su guía, las tácticas seguían vivas, como si él hubiese sembrado una idea, y ésta hubiera echado raíces. Los investigadores comenzaron a registrar cambios en la distribución de especies menores. Algunos monos cambiaron sus rutas de desplazamiento. Búfalos salvajes comenzaron a evitar las planicies centrales. El equilibrio ecológico, antes dominado por el patrón ancestral del tigre cazador solitario, se estaba desplazando hacia algo más complejo, más organizado, más impredecible.
se descubrieron rastros de presas cazadas por emboscada múltiple, algo que no encajaba con los métodos tradicionales de los felinos asiáticos. Las marcas dentales eran de hembras, las huellas sincronizadas. Como si Titan hubiese sido solo el principio, como si lo que dejó no fuera una historia, sino una nueva era. Incluso las noches cambiaron. Durante años el rugido del tigre era lo último que se oía al caer el sol. Ahora, en algunos puntos del santuario, no se oye nada, ni aves, ni pasos, solo viento. Un silencio que pesa como una advertencia, como si la tierra misma recordara, porque hay presencias que no se borran con la muerte. Hay imperios que no necesitan trono ni cuerpo. Titán, el león africano que conquistó la selva asiática, puede haberse ido, pero su eco, su instinto, su método, siguen ahí, en la hierba que se aplana sin causa, en los ojos que miran al vacío, en el miedo sin nombre que aún habita el bosque. En la naturaleza, el dominio rara vez grita, se impone con silencio, con presencia, con memoria. Titán no fue un experimento. Fue una anomalía convertida en mensaje, una criatura que no respetó fronteras, ni biológicas, ni geográficas. Su existencia fue una pregunta abierta que la ciencia aún no se atreve a responder. ¿Qué ocurre cuando un depredador fuera de su hábitat deja de adaptarse y comienza a reinar? Lo que ocurrió en el santuario de Ban Pak Chong no tiene precedentes registrados. Nunca antes un león africano había liderado un grupo mixto de caza entre felinos asiáticos. Nunca antes se documentó un caso de dominio intercontinental exitoso entre depredadores de la misma categoría ecológica. Titán no solo cambió el comportamiento de sus compañeras, cambió la estructura misma del ecosistema. Según informes filtrados por extrabajadores del santuario, Titán habría sido el felino más pesado jamás trasladado a Asia, 278 kilos, con una melena parcial adaptada al clima húmedo. Su capacidad de aprendizaje y adaptación superó las expectativas incluso de los genetistas. Se adaptó a una dieta diferente, a un terreno diferente, y aún así conservó su rol de alfa absoluto. Algunos etólogos sostienen que su comportamiento fue producto de una combinación rara de rasgos: instinto territorial extremo, inteligencia espacial desarrollada y capacidad de observación. Titán no actuaba por impulso, calculaba, no cazaba por hambre, sino por control. Un depredador que entendía el entorno no como amenaza, sino como tablero. La desaparición de sus restos aún hoy es motivo de controversia. Hay quienes afirman que fueron robados por coleccionistas. Otros que fue una operación interna para evitar el escándalo de que un solo animal alterara toda la dinámica de un santuario de conservación. Lo cierto es que nunca se encontraron pruebas definitivas. Titán se desvaneció del mundo físico, pero no del simbólico. En culturas locales, su historia ya se mezcla con la mitología. Algunos monjes budistas hablan de él como un espíritu de justicia salvaje. Hay dibujos rupestres recientes en cavernas cercanas, donde aparece un gran felino rodeado de fuego. Incluso en rituales chamánicos modernos se han registrado referencias a un león que no muere. En el ámbito científico, su caso ha obligado a revisar conceptos sobre la interacción entre especies de grandes felinos. Nuevos estudios observan cómo ciertas leoas asiáticas en cautiverio presentan patrones de caza cooperativa tras haber estado expuestas a individuos africanos. Una transmisión cultural, casi memética, que nunca se había visto. Titán fue una criatura nacida de la casualidad, pero convertida en símbolo por la consecuencia. No dejó descendencia registrada, pero su legado vive en los hábitos, en los rastros, en el miedo, porque a veces basta un solo individuo para reescribir la ley natural, y cuando eso sucede, no hablamos de un animal, hablamos de un eco que la tierra jamás olvida.
Si esta historia te estremeció como a nosotros, suscríbete a Instinto Alfa. Deja tu like y comparte esta leyenda con quienes aún creen que los reyes solo nacen donde se les espera. Titan demostró que incluso el rugido más lejano puede convertirse en el centro del mundo.